Bien, deben recordar que hace unas semanas Gonzalo habló acerca de el hijo pródigo y dio una explicación de lo que pasó con él, de las situaciones que vivió él, que vivió el padre. Lo comentamos ampliamente. Fíjense que desde mi punto de vista, hay veces que cuando se habla del hijo pródigo, que pues ya sabemos dónde está la cita de él allá en Lucas del capítulo 15 a partir del versículo 11 al 32, encontramos evidentemente el énfasis en la historia del hijo pródigo y del padre. Y así debe de ser porque así fue como lo dispuso el Señor cuando nos hablaba de este tema. El hijo menor, pues claramente es el que, digamos que es el protagonista principal de esta historia, y en una actitud de rebeldía decide solicitar al padre su parte de la herencia. Esa parte, pues digo, nada más la estoy recapitulando porque no la voy a repetir, ya la vimos ampliamente con Gonzalo. Pero lo que me interesa a mí aquí tomar es que algunos aspectos que tal vez no se han tratado. El padre perfectamente pudo haberse negado, pues simplemente le pudo haber dicho, ¿cómo quieres que te entregue la herencia si no estoy muerto? ¿Verdad? Reclama tu herencia cuando yo ya me haya ido. Eso pudo haber sido un argumento completamente válido y completamente respetable del padre. Sin embargo, aquí vemos en la historia que nos relata el Señor que sí, efectivamente, el padre, pues accedió a la petición del hijo, precisamente porque el padre le daba más importancia a la lección que esperaba que recibiera el hijo, a la propia herencia. No le interesaba la herencia. Lo que interesaba era que el hijo llegara a sus propias conclusiones de una manera, digamos que propia, ¿no? Bueno, vamos a brincarnos toda esa parte de lo que pasó con el hijo y lo que ocurre cuando él regresa, porque eso ya, insisto, ya lo vimos, ¿no? Más bien vamos a tratar de ver otros aspectos. Y aquí lo que me interesa es ver que cuando el hijo pródigo entra en razón y regresa, pensando que aceptaría ser incluso un siervo más. Recuerden que dijo él, cualquiera de los siervos de mi padre come mejor que yo, cuando él estaba comiendo algarrobas de cerdos, ¿no? Bueno, ni siquiera, porque ni siquiera las algarrobas de los cerdos le daban. Bueno, el padre finalmente lo recibe con amor y hace una fiesta y se regocija principalmente porque regresó con bien, porque incluso perdió completamente el contacto seguramente mucho tiempo con él. No sé si algo así como esto pudo haber sido una imagen que se puede reproducir de aquel reencuentro, porque dice la palabra de Dios que cuando lo vio incluso a lo lejos, salió a alcanzarlo y se le arrojó al cuello. O sea, el padre no esperó a que el hijo hablara, ni que pidiera perdón, y antes de eso, él se arrojó al cuello. Y ya después vino toda la palabra que el hijo mencionó en cuanto a su arrepentimiento. Y finalmente vemos cómo el amor del padre hace que el hijo entre a la casa, hacen un regocijo, tienen una fiesta, el padre dice ahí que manda matar al becerro gordo y hacen una gran fiesta y están felices. Pero resulta que estamos dejando de lado la presencia del hijo mayor. ¿Qué pasaba con el hijo mayor? Porque qué bien que el hijo menor regresó, pero ¿y el hijo mayor? Como que también hay que ponerle atención a lo que sucedía con el hijo mayor. El hijo mayor, que aparentemente, por lo que nosotros podemos entender, es el hijo que siempre estuvo fiel con el padre, siempre lo apoyó, siempre trabajó, nunca reprochaba nada de lo que le decía el padre. Y más bien, yo creo que guardaba una especie como de resentimiento o de reclamo hacia el hijo menor, porque el hijo menor era todo lo contrario. Yo no creo que el hijo menor se le haya ocurrido de un instante a otro el pedir su herencia e irse. Yo creo que es algo que estuvo razonando con el tiempo. Entonces, me imagino yo que los dos hermanos aquí estuvieron conviviendo, pues evidentemente toda la vida, ¿no? Desde que eran niños. Y aquí lo que tendríamos que ver un poco es tratar de ponernos un poco en los zapatos de ese hijo mayor, para ver qué pasó con él, cómo reaccionó. Regularmente este hijo mayor se le
yo diría que se le critica mucho. A veces creo que somos muy severos en analizar su situación y decimos, ay, mira, qué mal reaccionó el hijo mayor porque no quiso entrar a la fiesta cuando el hijo menor ya estaba ahí con el padre. Entonces, poco énfasis se le dedica a él, a este hijo, ¿no? O simplemente se le toma como una figura complementaria a la historia. Se pone poca atención en este hermano mayor. Yo quisiera que en este momento nos detuviéramos un poquito en él. Muchas ocasiones es criticada la reacción que tuvo este hijo y sin duda, pues yo creo que quien la critica no le falta razón. Pero en el fondo hay que cuestionar si tenía o no derecho a sentir coraje de la manera injusta que recibió al hijo pródigo. ¿Ustedes creen que el padre fue injusto en la forma en que recibió al hijo pródigo? Entonces nosotros como padres debemos explicarle a los hijos eso, ¿no? Que no debe de haber competencia entre ellos, que sí, porque luego sale ese tema, ¿no? De él es el más consentido, él es el que quieres más, ¿no? Y pues no, es porque, como le digo a veces a mis hijos, ¿no? O sea, si él está obedeciendo y tú no, pues ¿a quién tengo que llamar la atención? Pues a ti, ¿no? Sí. No es que lo quiera más a él, ¿no? Siento o sea que esto, lo que tú me estás diciendo, es que esto sigue pasando hoy en día. O sea, no fue algo que ocurrió con el hijo pródigo, con el hermano del hijo pródigo, sino que hoy por hoy sigue ocurriendo y lo seguimos viviendo. Y como que escuchamos esta historia y no podemos evitar decir, yo conozco a un primo o conozco a un sobrino o tengo a alguien cercano en mi familia, como que empezamos a razonar, no es que las historias sean iguales, pero algo tienen que seguramente tenemos que reflexionar, ¿no? Entonces, retomando parte de lo que pensemos, bueno, ¿qué hubiese sido justo que el padre hiciera al regresar este hijo? No pensemos en la misericordia de este señor, de este padre. Pensemos en lo que hubiese sido justo. ¿Qué se les ocurre que habría sido justo? Un actuar justo de parte del padre. El mismo hijo pródigo estaba esperando prácticamente que le dijeran, a ver, ¿ya regresaste? Ponte a trabajar como cualquier otro de los siervos del rancho o de la hacienda o lo que fuera. Él estaba consciente de que eso era lo justo. O sea, el propio hijo pródigo dijo, yo no puedo esperar de que me den de comer algarrobas aquí, a que mi padre me dé de comer algarrobas, mejor que mi padre me las dé. Al menos con eso estaré cerca de él y recuperaré un poco mi relación con él. Eso hubiera sido lo justo. Pero aquí el padre no aplica la justicia, aplica la misericordia. No sé si nos damos cuenta de la diferencia. Justicia es recibir lo que cada quien merece. Misericordia es, a pesar de merecer un castigo, no recibirlo. Por misericordia, por amor. Pero aún así, buscar la enseñanza. Y veamos más adelante qué es lo que pasa. ¿Quién es el que juzga aquí? ¿Quién es el que dice, esto es injusto? ¿El padre o el hijo mayor? El hijo mayor, porque dice, esto es injusto. Yo siempre he estado contigo. Yo siempre he sido un hijo bueno. Yo te he obedecido. Yo he trabajado contigo. Trabajo de sol a sol. Nunca te desobedezco. Y este hijo menor se va, dilapida el dinero que le diste y además dice que lo hizo con, ¿qué? Con rameras. Y no le faltaba razón al hijo mayor. Sin embargo, ¿cómo es que el padre se desenvuelve? Veamos, ¿cuántos de nosotros habríamos reaccionado como el hermano mayor? Les pregunto. ¿O cuántos, mejor dicho, lo hemos hecho en circunstancias parecidas? Es decir, ¿cuántos hemos sido ese hijo mayor que decimos al padre o a la madre? Todo yo. ¿Por qué él le das estas concesiones? ¿Por qué le das esta libertad? ¿Por qué lo consientes? ¿Por qué le permites? Y mira, entonces yo debería ser igual que él, para que entonces me quisieras como lo quieres a él o a ella. ¿O por qué a mí me haces esto? O sea, la injusticia la percibimos cuando pensamos que lo que estamos haciendo es más de lo que los demás están haciendo. Y en el caso de los hermanos, es muy evidente.
Yo creo que absolutamente todos lo hemos vivido. Cuando yo hago esta pregunta y digo, ¿cuántos de nosotros habríamos reaccionado como el hermano mayor? Yo les diría que yo me pongo en ese lugar, porque yo lo he hecho. Yo he reaccionado como ese hermano mayor. ¿Quién quería más el padre? Bueno, ¿al menor que se fue o al mayor que se quedó? ¿Tenía el padre un hijo favorito? Pero entonces, ¿por qué a uno le perdonó todo lo que hizo? ¿No era su favorito? Pareciera que sí, porque lo vemos a la luz y la perspectiva humana, pero no es así. ¿Actuó con justicia el padre ante la situación de ambos hijos? No, no actuó con justicia. A veces decimos, es que hay que ser justos. Sí, hay veces que hay que ser justos, pero en ocasiones también los padres nos vemos en la necesidad de ser misericordiosos y no solamente justos. Los anteriores son preguntas que se debe, pues, uno hacer ante la perspectiva probablemente del hijo, ¿no? El hijo, sin duda alguna, si le preguntan, es más, yo les diría que si le preguntan a uno de los dos hermanos, los dos coincidirían en esto, sí, que fue injusto el padre. El hermano mayor diría, papá, fuiste injusto porque yo he sido un buen hijo y a él lo recibiste como si no hubiera hecho nada mal. Y el hijo menor habría coincidido y hubiera dicho, sí, sí es cierto, a mí no tendrías por qué recibirme bien. ¿Sí? Es decir, uno y el otro, desde su perspectiva, debieron haber coincidido. Si no, veamos cómo el propio hijo pródigo, desde allá, desde la lejanía, apacentando cerdos, decía, voy a regresar y le voy a pedir perdón y le voy a decir que no merezco ni siquiera ser uno de sus siervos. Es decir, el hijo mayor le pudo haber dicho, estoy de acuerdo contigo, no mereces ni siquiera ser uno de los siervos. Es decir, los dos estaban de acuerdo en que la forma en la que procedió el padre debió haber sido distinta, debió haber sido justa. Bueno, debemos convenir entonces que ciertamente, en una perspectiva humana, el hermano mayor era bueno o no. ¿O acaso le podemos reprochar al hermano mayor por haber siempre estado apoyando al padre, haciéndole sus cosas, obedeciéndole? Era un hombre bueno. Y el segundo, pues era un hijo malo, desde la perspectiva humana. Basta ver que el hermano mayor se quedó a trabajar fielmente con el padre y al menor prácticamente, pues hasta lo dieron por perdido. Y además, con todo el resentimiento que implicaba, por un lado que hubiera abandonado al padre, pero además, materialmente que hubiera desperdiciado la parte de su herencia. Pero veamos aquí lo fundamental. El hijo menor, el hijo pródigo, dilapidó su parte de la herencia. ¿Sí? Eso es un agravante. Pero vamos a pensar en un momento, vamos a pensar por un momento, que se hubiera llevado su herencia y la hubiese invertido de la mejor manera y se hubiera enriquecido. Eso le quita culpa. Eso hace que no sea un hijo que reaccionó de una manera incorrecta hacia el padre. Es decir, el no haber dilipendiado, suponiendo que no hubiera dilipendiado la herencia, suponiendo que lo hubiera utilizado bien, suponiendo que lo hubiera multiplicado, ¿eso lo escuda? Nos damos cuenta de que el tema no está en lo material. El tema está en la actitud y en la forma de reaccionar respecto al padre. Bueno, veamos entonces aquí lo fundamental. ¿Cuál es la diferencia entre el amor del padre hacia uno y hacia el otro? Es decir, concedamos que es el mismo amor, pero las formas y las conductas que los padres hacemos hacia los hijos tienen que ser diferentes porque tenemos que actuar en consecuencia de lo que un hijo y otro hijo hacen. Ciertamente, con cada cual actúa de manera diferente, en consecuencia a las circunstancias, a la personalidad y al corazón y al actuar de cada hijo. Pero el amor es el mismo para ambos. No hay diferencia. Y si me permiten, aquí estamos hablando del padre, pero creo que podríamos hablar de los padres, es decir, de ambos, del padre y de la madre. Uno reacciona de una manera, uno actúa de una manera, la otra tal vez lo hace de otra, pero el común denominador es que el amor es el mismo. Algunos analistas y estudiosos de las enseñanzas del Señor Jesucristo, pues establecen incluso similitudes entre la forma de proceder
de este hermano mayor, ¿saben con quién? Con aquel fariseo que junto con el publicano estaban orando en el templo. Un publicano, no sé si lo ubican muy bien, pero se los quiero explicar de esta manera muy rápida. Un publicano era un personaje particularmente odiado por los judíos. ¿Por qué? Porque era un judío al cual se le tenía encomendado cobrar los impuestos, pero impuestos que se le entregaban a los romanos. Es decir, lo consideraban un traidor, porque no era un romano cobrándole impuestos a los judíos, era un judío cobrándole impuestos a los judíos para entregárselo a los romanos. Entonces era un personaje particularmente odiado en aquella época, ¿sí? Ese era al que se le conocía como un publicano. Justamente era un cobrador de impuestos, pero al servicio del Imperio Romano. Por su parte, ¿qué era un fariseo? Pues era un fariseo en ese entonces era considerado como el hombre bueno, el hombre que conocía las escrituras, el hombre que dictaba las cátedras en las sinagogas, el hombre que exponía la palabra, el Antiguo Testamento, porque era un hombre respetado, porque quien conocía las escrituras era el referente para el pueblo y se podía decir que era bueno ante los ojos de los hombres, ¿eh? De los hombres. Lo anterior al menos hasta antes del inicio del ministerio del Señor Jesús, porque una vez que inició el Señor Jesús y poco antes incluso, desde que vino el trabajo de Juan el Bautista, los empezaron a encarar y les empezaron a demostrar la hipocresía que tenían los fariseos. O sea que en realidad aquí no podríamos decir que uno era bueno y otro era malo. Realmente, pues había cosas entre unos y cosas entre otros, ¿no? Veamos entonces a continuación si podemos encontrar algunas de esas similitudes. Dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, y fíjense la forma en la que se refiere a él, no dice, pero cuando vino este mi hermano, ¿eso le suena familiar a que ocurra hoy? Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Quién está diciendo estas palabras? No necesitamos que nos digan quién, ¿verdad? Claramente nos damos cuenta de quién es el que está expresando. Ahora vean esto. Puesto en pie, oraba consigo mismo, ¿eh? De esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano, o sea, el que estaba orando a su lado. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Quién creen ustedes que estaba orando de esta manera? No era el hijo mayor. El publicano, ¿a quién se están refiriendo al publicano? ¿Quién sería entonces? No es el publicano. Estaban orando dos en un templo. Uno era el publicano, o sea, el cobrador de impuestos, y otro era el fariseo. ¿Notan ustedes estas similitudes? Como uno dice, como uno a sí mismo se justifica. El hijo dice, yo jamás he hecho nada malo, siempre te he obedecido, esto, o sea, él es el que te justifica con el Padre. Y por otro lado, el fariseo se justifica delante de Dios. Ahí es donde está el error. No es que sea malo el ser un buen hijo, no es que sea malo el ser un hijo obediente. Lo malo es cuando lo utilizamos como una forma de justificarnos y de decir que lo que está pasando es una situación injusta. Porque al otro hijo que no está actuando de manera correcta, se le perdona. Sentimos ese como enojo, ¿no? Lo mismo está pasando aquí con el fariseo. El fariseo dice, Señor, te doy gracias. Dice, no dice te doy gracias por lo que tengo, por la vida, por tus escrituras, porque me has dado una familia. No, dice, te doy gracias porque no soy como los otros, porque no soy como los que son ladrones. Te doy gracias porque no soy adúltero. Te doy gracias porque no soy como este publicano que está aquí a mi lado, que seguramente es un mal hombre que cobra dinero y se lo da a los romanos. Te doy gracias porque no soy como él. Doy mis diezmos.
soy un buen hombre. Gracias Dios. Y se sale. Y lo que dice el Señor Jesucristo es, bueno, no vamos a hablar aquí de lo que hizo el publicano, no lo tenemos aquí, no es importante para este momento, para la explicación, pero sí déjenme decirles que lo que dice aquí el publicano es que él sí pide perdón por lo que reconoce que hace. Él sí dice, Señor, sé propicio a mí, y él mismo reconoce que no es digno de estar en su presencia. Pero aquí lo que queremos es poner énfasis en la actitud de el fariseo. Bueno, esto es lo que dice el hermano del hijo pródigo y esto es lo que dice el fariseo. Por eso es que se dice que hay una gran similitud entre uno y el otro. En ambos casos, el Señor enseña a quienes escucharon estas historias que Dios no mira las acciones. Por más que los seres humanos nos esforcemos en que Dios vea las acciones, no, Dios no mira las acciones, sino los corazones de las personas y la motivación que hay en cada uno de ellos. El arrepentimiento del hijo pródigo es similar al del publicano, o sea, al cobrador de impuestos, mientras que el coraje y soberbia del hermano mayor es parecida a lo que fue la del fariseo. No por lo anterior se debe entender que hay buenos y malos, ni decir, entonces no era malo el hijo pródigo, el malo era el hijo mayor. Entonces no es que fuera malo el cobrador de impuestos, el malo era el fariseo y el otro era el bueno. No, todos somos malos, porque todos somos pecadores. Todos tenemos faltas, todos tenemos errores. El único que nos purifica y nos concede la misericordia y la justicia es Dios, a unos y a otros. Entonces, no hay héroes o villanos aquí. No hay caudillos. No hay, es que lo anterior fue lo malo y lo actual es lo bueno. No. Aquí es, delante de Dios, todos somos iguales y no importando lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer. Sino que el perdón de Dios, como el del padre de familia, no hace una separación, no hace una acepción de personas, sino que pues nos brinda la oportunidad en todo momento de reencontrarnos con Dios, como el hijo pródigo lo hizo con el padre y como el publicano también lo hizo. Ahora, incluso más allá, el amor del padre de familia es el mismo para el hijo mayor, porque lejos de reprenderlo, ¿qué pasa cuando el hijo mayor dice, no, yo no quiero entrar a la fiesta? Me da coraje que le hayas recibido, entonces no entro. ¿Qué hace el padre de familia? ¿Va y lo regaña? No, a ver, tú tienes que entender. No, sale a buscarlo y le dice, mira, déjame te explico. Y con todo cariño, con todo amor, le habla también al hijo mayor y le dice, mira, tú eres mi hijo, todo lo que tengo aquí es tuyo. Mi propio amor es para ti, sin medida alguna. Y tú y yo nos hemos gozado y nos hemos disfrutado el uno al otro todo el tiempo. Pero piensa por un momento, tu hermano, y aquí sí ya le dice tu hermano, no le dice mi hijo, tu hermano, se había ido, lo habíamos perdido, y ha regresado. Vamos a gozarnos con él. Y a los dos los quiero igual. Para los dos tengo el mismo amor. Para los dos tengo el mismo compromiso. Por los dos estoy dispuesto a dar mi vida por los dos. Ambos actuaron mal, seamos claros, ¿no? El hijo pródigo se fue. Y el hijo mayor, pues también actuó porque, pues, utilizó la soberbia y la envidia y algunos sentimientos, pues, que no iban, ¿no? Pero, pues, a los dos les ofrece la oportunidad de recapacitar. El padre de familia les da la oportunidad a los dos de recapacitar y de reencontrarse. Aunque la historia del fariseo y el publicano es una parábola, es decir, a diferencia de algunas historias, relatos que el mismo Señor nos dice, esta persona con nombre y apellido nos dice que existieron, ¿no? Por ejemplo, Lázaro, por ejemplo, las hermanas de Lázaro. Aquí habla de una parábola, es decir, una historia de alguien que pudo o no haber existido. Pero yo les aseguro que pudieron haber existido muchos hijos pródigos y muchos hijos mayores al hijo pródigo, muchos padres de familia, y que esta historia es completamente aplicable, incluso aún en nuestros. ¿No?
Podemos encontrar en esta palabra historias de amor hacia fariseos, ¿bien? Y hacia publicanos. Por eso también les digo que podemos entender que en la palabra de Dios, Dios no hace acepción. Fíjense, vamos a poner ejemplos, ¿no? Zaqueo. ¿Saben quién era Zaqueo? Era también un cobrador de impuestos. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Mateo, que después fue uno de los discípulos del Señor, era otro cobrador de impuestos. ¿Sí? Para ellos, ¿Dios tuvo reclamos? ¿Cristo tuvo reclamos? No. Les dio todo su amor, les perdonó. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Zaqueo fue aquel hombre que decía, le voy a devolver cuadruplicado a alguien si le he robado. Así decía Zaqueo. Y voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. ¿Y Mateo qué hizo? Cuando le dijo, sígueme, dejó ahí todo y se fue a seguir. Esos fueron digamos que los publicanos, o dos ejemplos de publicanos, para quienes el Señor Jesucristo tuvo amor. Ahora, también tuvo amor hacia los fariseos, ¿eh? Porque si bien es cierto, a muchos de ellos los encaró y les dijo, perdón, que eran hipócritas, podemos decir que la mayoría de los fariseos seguramente lo rechazó. Seguramente la mayoría de los fariseos lo rechazaron. Pero hubo al menos algunos ejemplos de fariseos que sí se arrepintieron. Uno de ellos fue José de Arimatea. Otro de ellos fue Nicodemo. Porque recuerden que justamente Nicodemo es aquel con quien tiene la conversación de la cual se deriva el versículo Juan 3:16. Y yo diría que incluso podemos citar a otro gran fariseo, que es Saulo, con quien tuvo ese encuentro camino a Damasco, porque Saulo era un fariseo. Entonces, vean ustedes cómo Cristo manifiesta su amor tanto a los publicanos como a los fariseos. Así como el padre de familia manifestó el mismo amor y el mismo derecho de reencontrarse al hijo mayor que al hijo menor. Imagínense que el padre actuara igual con todos los hijos cuando las conductas son diferentes, cuando las circunstancias son diferentes, cuando las amistades son diferentes, cuando todo es diferente, pero lo que no cambia, lo que es inmutable, es el mismo amor hacia los hijos. Bueno, recuerden, aquí estoy citando nada más una parte de ese versículo. Cuando justamente en esa conversación con Nicodemo se expresa este versículo de que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Entonces, con el mismo deseo del padre de familia de reencontrarse con su hijo pródigo, sin hacer a un lado y más bien reiterando su amor al hijo mayor, Dios nos busca a todos por igual, esperando el arrepentimiento y el reconocerle como su salvador personal, sin importar de dónde venimos y sin importar quiénes somos. Tal vez incluso podríamos hasta poner el ejemplo, ¿no? De aquellos dos malhechores que tuvo el Señor a su lado cuando estaba a punto de morir en la cruz. Y a veces la tradición dice el ladrón bueno y el ladrón malo. No, no había ladrón bueno y ladrón malo. Los dos eran malísimos, los dos eran delincuentes, los dos eran personas que se dedicaban a hacer lo malo. Por eso estaban ahí crucificados. Pero en ese momento uno de ellos injuria al Señor y el otro le pide la oportunidad de que Él se acuerde cuando esté en su reino. Esa es la diferencia. Pero Cristo murió también por esos dos, como murió por todos nosotros. Creo que eso es lo importante y eso es lo que tenemos que rescatar en cuanto a la enseñanza que nos deja la forma de actuar del Padre, no solamente hacia el Hijo pródigo, sino hacia los dos hermanos, que son sus hijos, pero que además son hermanos entre ellos, no importando que uno sea diferente al otro. Bueno, yo creo que la gran diferencia entre los dos hermanos es lo que dice el versículo 32, último versículo, que dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijo. ¿Por qué? Porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y ahí la diferencia de ambos hermanos. El otro estaba con el padre, estaba bien. Y a veces podemos hacer lo mismo como
como cristianos. Ay, como aquel, todo se desvió y se hizo un montón de relajo en su vida, y mira, ya lo perdonaste. Y yo que te he servido, yo no pasé por nada de esto. Bueno, es que lo que hizo fue increíble el hijo pródigo. Estaba muerto y ya revivido, ¿verdad? Se había perdido, pero el hermano mayor no pasó por esto. Más bien tenemos que reconocer que el amor de Dios lo tenemos cuando andamos con Él. Sí, y precisamente una de las críticas que recibía Cristo de parte de los fariseos, pues era que él andaba entre publicanos, pecadores, prostitutas, ¿no? Esa era gran parte de lo que le reclamaban. Y él decía, pues es como el médico no necesita estar entre los sanos, el médico necesita estar entre los que están enfermos. Y eso era la forma en la que por eso se conducía así de manera el Señor Jesús. Y por eso rescató a tanta gente y por eso nos rescató a nosotros, porque nosotros estábamos tan enfermos como todos aquellos. Y eso es lo que tenemos que reconocer, ¿no? Uh-huh. Sí, muy bien.